Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. El expresidente de la Nación se transformó en noticia en la última semana porque se fue de la República Argentina con destino a París, Francia. Allí estuvo junto a Julián Aguada y su hija Antonia en un hotel de lujo de más de $1.800 la noche. Bueno, algunos medios han seguido la noticia muy de cerca, pero con diferentes miradas. Por ejemplo, el diario La Nación en los últimos días dejó de ser La Nación y se transformó en la revista Hola cuando hablaba de Mauricio Macri, porque vamos a ver algunos de los títulos, ¿no?, que utilizaba y algunas de las fotos, ¿no?, que utilizó para cubrir esta noticia. Dice el diario La Nación: Mauricio Macri en París, paseos y cena en la Rive Gauche, ¿no? Esto es alguno de los títulos de La Nación. Otro título de La Nación dice: Mauricio Macri en París, paseos, descanso en un hotel de lujo y un libro antes de volar a Suiza. Bueno, ahí está la cobertura que está haciendo La Nación. Después también en otra nota dice: Mauricio Macri, ¿cómo es el hotel en el que se hospeda el expresidente en París? Todo con una valoración bastante positiva, ¿no?, de la estancia de Mauricio Macri ahí en Francia. Bueno, quien mostró una crítica, si se quiere, no a través de alguna nota, sino a través de la red social Twitter, fue Laura Di Marco, que por lo general tiene una visión bastante buena acerca de Juntos por el Cambio y es una persona que muestra una gran oposición al peronismo en prácticamente todas sus notas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dijo en Twitter. No, Laura Di Marco dijo: lamentable el viaje de Macri a Europa en medio de la angustia que estamos viviendo. No solo demuestra falta de empatía, sino falta de vocación para ser líder de la oposición. Los argentinos estamos haciendo un esfuerzo importante en todo sentido. No da para salir a pasear, dice Laura Di Marco. Y bueno, hay algo muy cierto, y es que gran parte de la gente que alguna vez lo votó y dirigentes de su propio partido ya lo ven como, no lo ven como un líder de la oposición, no lo ven como el líder de la oposición, ¿no? Ya empiezan a buscar otros protagonismos, empiezan a buscar otros liderazgos dentro del partido, y obviamente se empiezan a ver fracturas, porque todos disputan, ¿no?, ese espacio de poder. Patricia Bullrich está en el ala más dura del PRO y obviamente ella quiere formar parte de esa discusión y ser eventualmente candidata a presidente en el 2023. Esta es la foto de hoy. Por supuesto, tal vez en algunos meses Macri vuelva a tomar protagonismo y sea él el candidato nuevamente, o vuelva a mostrarse como un referente importante de la oposición. La foto de hoy nos dice esto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que decía Máximo Kirchner desde el ámbito del Congreso de la Nación acerca de Mauricio Macri, el rol actual de Mauricio Macri. Destaca que, si bien no fue un gran presidente, pero fue un gran turista. No gobernó la Argentina Juan Carlos, gobernó Mauricio, que es Macri. Macri el de Sebel, el que se lleva apuesta a la Corte Suprema. Macri el de Rucaus. Macri el del Correo Argentino, que incluso, miren lo que será la paradoja. No le pagaba el Correo Argentino. Y cuando se hizo el blanqueo, que este Congreso zancó y prohibió a los familiares, vino modificado desde la Casa Rosada con un decreto. Me gustaría saber, señor presidente, cuántas veces lo llamaban desde Colombia esa noche para eliminar la prohibición de los familiares. La desesperación cuando llamaban de Colombia. Y lo peor de todo es que ingresaron en el blanqueo, no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el canon del correo. Lo que hicieron fue insolventarse, eludiendo, evadiendo impuestos y después armando un blanqueo para traerla de vuelta. Vamos a hablar de transparencia moral, tenemos un rato largo. Entonces, creo que lo que hay que empezar es hablar
todito, no hay ningún tipo de problema, pero podemos seguir porque algunos dicen planes de impunidad. ¿Plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los 5 días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del sistema judicial y que lo primero que está atravesando ahora como denuncia nuevamente espionaje. Sinceramente, después de todas estas causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el expresidente que el Poder Judicial le haga algo en la Argentina? ¡Ninguno! Si así llegó presidente. Entonces no caigamos en esas cosas. Sí creo que está haciendo lo que le gusta, que es hacer turismo. Lo que uno puede ver con él es que es mucho mejor turista que presidente. Porque aparte recuerdo, cada vez que Cristina viajaba se fugaba. Tenía a la hija enferma y se fugaba. No vi ningún diario poner eso. Es muy divertido, pero no se fugó. No se fugó y se quedó con la gente y perseguida por la justicia, perseguida por los medios, ¿saben qué? Y sí, el Fondo Monetario les ganó la elección. Y todavía no lo asumen. Ahí estaba, muy claro Máximo Kirchner. También en el ámbito del Congreso estuvo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que realizó el tradicional informe en la Cámara de Diputados y le dejó un claro mensaje a María Eugenia Vidal. Este martes también pusimos en funcionamiento el Hospital Dr. René Favaloro en la provincia de Buenos Aires. No estaba funcionando, lamentablemente, porque hubo un tiempo, no muy lejano, donde se decía que no era necesario abrir hospitales en nuestra provincia. Este martes lo pusimos en funcionamiento, en poco tiempo. En 60 días pusimos en funcionamiento un hospital que debió haber estado funcionando y que lamentablemente no lo hizo. Y también, recientemente, la decisión del ANMAT de aprobar el ensayo clínico del suero hipermune desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de San Martín y de la empresa Inmunova. Otro momento donde se decía que las universidades nacionales en el conurbano tenían realmente poca utilidad. Ahí estaba, ¿no? Hospitales y educación pública, dos falencias no solo desde lo discursivo, que ahora vamos a escuchar un poco, sino también desde los hechos, ¿no? Cafiero se refería a estas declaraciones de María Eugenia Vidal respecto a los hospitales. Vamos a escuchar a la exgobernadora. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo. Y respecto a las universidades públicas, realmente un momento muy conocido, lamentable, de la exgobernadora, esto es lo que decía María Eugenia Vidal de las universidades públicas. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ahí estaba. Lamentable, ¿no? Realmente. Bueno, en los últimos días se anunció una nueva extensión de la cuarentena, un anuncio oficial de Alberto Fernández junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciaron la extensión nuevamente de la cuarentena. En las últimas horas también se conoció que están prohibidas las reuniones, ¿sí?, familiares, las reuniones de amigos que podían hacerse en algunas localidades del interior del país. Bueno, también quedan prohibidas por algunos rebrotes que hay en toda la República Argentina. Bueno, quien habló acerca de algunas comparaciones es Axel Kicillof. Comparaciones que hizo él, ¿no?, respecto a cómo los medios cubren la situación de la pandemia y la economía en el mundo y cómo la cubren en la República Argentina. Escuchemos al gobernador de la provincia. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho qué es lo que están apuntando y atacar. Por suerte no son tantos, son pocos, pero lamentablemente
No se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones. Lo que está dañando la salud y la economía internacional es pura y simplemente un virus antes desconocido que no tiene cura y no tiene vacuna. Y ahí está, nos quedamos con esto, ¿no? Cuando la economía cae en un país extranjero es por la pandemia. Cuando es en Argentina es por la cuarentena, ¿no? Tratando de achacarle al gobierno la situación económica, ¿no? Que obviamente está, pero bueno, cae la economía en todo el mundo. El coronavirus afecta a la economía de todo el mundo porque la gente compra menos, hay más incertidumbre, todos tuvieron cuarentenas, más largas, menos largas, la gente tiende a retrotraer, ¿no?, el consumo en todo el mundo, no es únicamente en Argentina. Bueno, vamos a ver cómo cubre Clarín, por ejemplo, la crisis económica en el resto del mundo, ¿no? En el caso de España, dice Clarín, crisis económica, la pandemia de coronavirus destruyó más de 1 millón de puestos de trabajo en España. Bueno, veamos cómo lo hace para Latinoamérica en general. Coronavirus y hambre, el primer año de pandemia dejará 128.000 chicos muertos. Esto dice Clarín. Y Clarín, en el caso de Brasil, dice, cifras oficiales, coronavirus en Brasil, se perdieron casi 5 millones de puestos de trabajo en 3 meses. Esto dice para Brasil. Y para Argentina, el título es Por la cuarentena, así como les estoy diciendo, por la cuarentena y la crisis, caída histórica de la actividad industrial en abril. En el título no nombran ni coronavirus ni pandemia, ¿sí? Lo asocian únicamente a la cuarentena para tratar de politizar esta situación económica, ¿no? Fíjense la gran diferencia que hace en este caso Clarín y que era señalada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto es En el Nombre de Orson. Estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También nos podés escuchar a través de nuestro podcast en Spotify. Nos encontrás como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Mariano Recalde estuvo en Todo Noticias, fue consultado acerca de la reforma judicial y vamos a escuchar a ver qué es lo que decía, porque terminó incomodando el cronista de Todo Noticias. Lo escuchamos. Porque acá no solamente creo yo que se persigue condenar a alguien, sino que además creo que la intencionalidad de mantener o de haber puesto a estos jueces en esos juzgados fundamentalmente era garantizar la impunidad de los funcionarios del macrismo. Gracias, Recalde, por estos minutos. Buenas noches. Una última cosa que quiero decir, porque en estos días que Macri se fue del país en un avión del France, se dijo mucho que quiere fugarse la justicia y yo creo que no es así. Quiero ser justo con el presidente, creo que este viaje el expresidente, este viaje tiene que ver con esa manía que tiene de irse de vacaciones todo el tiempo, aún en los peores momentos de los argentinos. Que él se siente muy cómodo con la justicia argentina, que durante todos estos años, a pesar de los delitos que cometió, le garantizó la impunidad. Y cuando Bernie dice que no hay que liberar delincuentes que pueden reincidir, bueno, esto es lo que nos pasó cuando se sobreseyó al presidente Macri, a 2 días de asumir por la causa de espionaje ilegal, volvió a espiar. Gracias, Recalde. Ahí estaba, Mariano Recalde con un mensaje político muy fuerte hacia el final que dejó realmente sin palabras al conductor de Todo Noticias. En el Nombre de Orson. Momento de hablar de la reforma judicial. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo: proponemos organizar mejor la justicia federal, ¿no? El primer mandatario aseguró que la iniciativa apunta a reforzar la justicia federal y afirmó que los nuevos fueros no afectarán el principio del juez natural, ¿sí? Muchos cuestionamientos de la oposición hablan de, bueno, esto es para generar impunidad con Cristina Kirchner, es un plan de impunidad, como dice Laura Di Marco en varias editoriales de La Nación y como lo dice en su programa de televisión. Cuando uno escucha esto, bueno, dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Van a cambiar los jueces que van a juzgar a Cristina Fernández? No van a cambiar esos jueces, ¿sí? Lo que se está proponiendo es ampliar
los fueros federales y tratar de diluir un poco el poder concentrado que tiene Comodoro Pi, ¿no? El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de reforma de la justicia que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo, sobre el funcionamiento del sistema, ¿sí? Ocasión en la que afirmó que se propone consolidar una justicia independiente. Fernández afirmó que el proyecto busca crear 23 nuevos tribunales para mejorar el sistema de administración de la justicia. Vamos a escuchar al presidente. En términos generales, proponemos organizar mejor la justicia federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las 2 secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero. Esta lógica de ampliación del número de juzgados ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal. Alentados, obviamente, desde las redes sociales, de algunos sectores de la oposición que tienen mucha presencia en Twitter, en Instagram, en Facebook, hubo algunos cacerolazos, ¿no? Bastante coordinados. Vamos a escuchar cómo lo anunciaba Eduardo Feynman. Pasaba esto hasta hace recién en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, y también me cuentan del conurbano bonaerense. Así sonaron las cacerolas. Un cacerolazo claro contra la reforma judicial. Pensar que de un tiempo a esta parte la cacerola se transformó en la música de la gente, ¿no? De la sociedad, ¿no es cierto? Es el hacerse oír cuando no están a favor de algunas ideas de los gobiernos. Poné más videos. Quien también se refirió a esta reforma es Marcela Lozardo, ¿no? Ministra de Justicia de la Nación, que responde cuestionamientos que tienen que ver con el momento en el cual se hace el anuncio, ¿no? En medio de la pandemia. La escuchamos. Esto iba a ser presentado, ni bien nosotros asumimos. La verdad es esa, ¿no? Se estaba trabajando, ya se tenía pensado y era una de las cosas que se iban a plantear. Evidentemente debemos reconocer que la pandemia sí hizo como un corte, ¿no? Pero a ver, es parte de una reforma que ya estaba pensada y que fue pensada y propuesta a la ciudadanía, y por eso nos votaron en su campaña. O sea que se viene a cumplir lo que se planteó en la campaña. Ahora bien, estamos en la pandemia, es verdad, pero la realidad es que ahora el Congreso está trabajando, el Senado está trabajando, el Poder Judicial está trabajando. ¿Y por qué no podemos ingresar un proyecto de ley para que se discuta? Y aparte, ¿es realmente un motivo el decir la pandemia que signifique que no podamos discutir sobre temas de justicia? ¿Es real eso? O sea, ¿es menos importante la justicia? No es menos importante. No impacta la justicia en los temas de seguridad, por ejemplo, porque yo escuché que algunos dicen, bueno, no, pero en realidad es más importante la economía y la seguridad. Todo es importante. Ahora, esto no quiere decir que el Congreso no puede empezar a debatir qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos modificar. ¿Y cómo? ¿Por qué tenemos que estar esperando, no sé, que termine? ¿Y cuándo hacemos la reforma? La reforma se va discutiendo, se va a enriquecer, va a entrar en el Senado, después va a entrar en diputados. Y mientras se pueden ir funcionando y mejorando los juzgados, los contenciosos, y tenemos 30 días, por ejemplo, para que empiece a funcionar el contencioso y se fusionen. Hay 30 días desde que sale la ley, por ejemplo, y se van fusionando y ya empiezan a trabajar y empieza a agilizarse, porque aparte no tenemos que estar esperando ahí crear juzgados. Se irá discutiendo en el Congreso también los otros temas y los jueces que se van fusionando pueden ir trabajando y después se irán cubriendo los otros cargos. ¿Por qué no podemos avanzar en ese sentido? Ahí estaba Marcela Lozardo diciendo: la justicia no es menos importante que
la pandemia, ¿no? Esto es uno de los principales cuestionamientos que se le hizo al gobierno. Cada uno tendrá su posición, su idea al respecto, pero bueno, esta es la respuesta que da el oficialismo respecto al momento en el cual se toma la decisión, ¿no? Ahí estaba Marcela Lozardo. Vamos ahora al diario La Nación para mostrar algunas diferencias, ¿no?, respecto a la relación poder ejecutivo-justicia y vamos a ver cómo cubría cuando recién asumía Mauricio Macri una nota que tiene que ver con el Poder Judicial. Es una nota de diciembre del 2015, asumía ya Mauricio Macri, y dice Hernán Capielo en el diario La Nación: ponerles límites a la oposición y a la Corte fue el objetivo que se trazó el gobierno. La intención fue poner límites a todos, a la corporación política que venía presionando con sus postulantes y a la Corte, y transmitir un mensaje de autoridad. Así explican en el gobierno las motivaciones de Mauricio Macri para nombrar por decreto en comisión a 2 jueces de la Corte sin esperar a que reabra el Congreso en marzo. Es decir, nombró a dedo a 2 jueces de la Corte Suprema. Me imagino que recuerdan ese momento, ¿no? En los últimos días, Hernán Capielo, el mismo periodista, en el diario La Nación dijo: la Corte se siente amenazada y reactiva algunas sentencias, cuando en realidad lo que se está proponiendo es algo que vaya al Congreso y sea discutido democráticamente, y no está haciendo algo a dedo. Sin embargo, la Corte, según La Nación, dice, se siente amenazada y reactiva algunas medidas, algunas sentencias. Esto es llamativo, porque si realmente es cierto, estamos hablando de una intencionalidad política por parte de la Corte Suprema en algunas sentencias, ¿no? Porque si decimos que reactiva en este momento, es evidentemente con alguna intencionalidad. La Corte respondió con números, dijo que dicta sentencias 4 veces más que antes, pero son variables cuantitativas que el kirchnerismo no mira, dice Hernán Capiero. Solo las cualitativas que refieren a los recursos pendientes de Cristina Kirchner en la Corte. Bueno, esta es la diferente vara que tiene el periodismo, en este caso La Nación, respecto a un tema similar. En el nombre de Orson. Momento de hablar de fake news, y en los últimos días hubo una foto que fue muy conocida, fue tuiteada por Viviana Canosa, ¿no?, que ha sido centro de atención en las últimas semanas por algunas actitudes de la conductora que no vamos a hablar en esta ocasión porque ya hablamos en programas anteriores. Publicó la foto de una drag queen y un granadero y la asoció con que era una imagen actual, y otros usuarios asociaron a esa drag queen con que era el hijo del presidente de la nación, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la agencia AFP. Dice: la foto de una drag queen y un granadero no muestra al hijo del presidente argentino ni es actual. La imagen de un granadero del ejército argentino posando para una foto con una drag queen circula en redes sociales este 31 de julio. Algunos usuarios cuestionan que ninguno usa tapabocas ni mantiene distancia social en plena pandemia del COVID-19, mientras otros afirman que el protagonista es el hijo del presidente argentino Alberto Fernández, pero ambas versiones son falsas. La foto es del 2013 y no está protagonizada por Estanislao Fernández, ¿sí? Esto circuló por Twitter, por Facebook y también en algunas cuentas de Instagram. En el tweet de Viviana Canosa fue respondido por una fotógrafa que es Karina Beltrán, quien se identificó como la autora de la foto, ¿no? Y aclaró que fue tomada en el año 2013, ¿sí? No era actual, porque Viviana Canosa decía, bueno, más allá de lo institucional, de la actitud del granadero, bueno, cuestionaba que no había distancia social ni usaba tapabocas. Bueno, algo totalmente falso. Vamos a otra de las informaciones falsas. Es falso el mensaje que asegura que el infectólogo Pedro Can no presentó un trabajo ni fue reconocido. Esto circula en redes sociales que evidentemente desconocen la trayectoria profesional del médico infectólogo y actual asesor del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en materia sanitaria. Sin embargo, de acuerdo con el índice de Scopus que mide la calidad científica, Pedro Can fue citado por pares en más de 8.658 trabajos, ¿sí? Además, según el motor de búsqueda de PubMed, aparece mencionado en al menos 283 investigaciones. Quien escribió el tweet, pese a que en su biografía dice ser investigador del CONICET,
no aparece en la nómina del organismo estatal y su imagen pertenece a otro médico. Algo realmente muy burdo, esta maniobra para desprestigiar a Pedro Can, que ha sido víctima de fake news realmente todas las semanas y de ataque de los trolls, que evidentemente volvieron a la carga. En los últimos días se notó muchísimo, ¿no? La vuelta de los trolls a las redes sociales se hace cada vez más presente. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas. Se sienta por primera vez Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que es el nombre artístico de Héctor Roberto Chavero. Fue cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino y nos deja este mensaje. Aprendiendo a vivir se nos va la vida. No es penoso eso. En lugar de ganar la posibilidad de que nuestro minuto sea cada día el mejor, lo vamos como desperdiciando para tener un brillo de afuera, olvidamos la luz de adentro. Penoso, es penoso. No quiero protestar porque no debo protestar. Ya protestará el alma de cada uno en la medida que alcancen esa conciencia. Apaguen tarde su lámpara, amigos queridos, hermanitos del mundo. Apaguen tarde su lámpara. Seamos más buenos de lo que parecemos. Merezcamos la tierra que pisamos y el aire que respiramos. Por ahora nada más y muchas gracias. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson. Vamos a escuchar a un personaje realmente muy particular que hizo un vivo a través de Twitter en los últimos días. Se llama Franco Rinaldi, que es consultor aeronáutico y creador del término infectadura, ¿no? Un referente evidentemente de la oposición. Y él explica en este extracto para qué sirvió el Ni Una Menos en Argentina, ¿sí? Vamos a escucharlo. Si todo fuera un círculo, de la misma manera como acá el movimiento Ni Una Menos en la República Argentina sirvió para ocultar el asesinato del fiscal Nisman, nació a caballo de eso, de esa idea de ocultar y de tapar y de cambiar la conversación sobre el fiscal Nisman. El movimiento Black Lives Matter a caballo del asesinato de Floyd ha servido para que crezca, digamos, el radicalismo de izquierda del Partido Demócrata. No, realmente pocas veces escuché algo tan ridículo como lo que dice Franco Rinaldi, que el Ni Una Menos en la Argentina fue para ocultar el asesinato de Nisman, ¿no? Fíjense, es impresionante, cada tanto aparece el tema Nisman, en particular cuando la oposición no sabe qué decir, ¿no? Ahí va nuevamente Nisman. Esto fue En el nombre de Orson. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, también la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos podés escuchar también a través de nuestro podcast en Spotify. Nos encontrás como En el nombre de Orson. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.